Hola, hola, buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha. Bárbaro. Bueno, buenas tardes, Buenas tardes. nos presentamos, arrancamos nomás y los demás se irán agregando. Arranquemos. Bueno, nos vamos a presentar primero, creo que somos todas chicas, así que puedo decir bienvenidas a esta conferencia online. Mi nombre es Andrea Perticone, yo soy la profesora titular de la Cátedra de Fonética de la Licenciatura en Fonoaudiología de la UMSA. Y nos acompaña la licenciada Sofía Gutiérrez Bomer, que es la profesora adjunta. Acá estoy. Bien, ok, todo en orden, se escucha bien, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta conferencia de la siguiente manera. La primera media hora va a estar a cargo de Sofía, que va a tratar sobre fonética y fonología segmental, y ella va a explicar qué es eso. Y la segunda parte, voy a hablar yo sobre fonología suprasegmental, también voy a explicar qué es. Son segmental y suprasegmental, son los dos grandes campos dentro de lo que es la fonología y les vamos a hacer un pequeño recorrido muy breve y muy a modo de punteo de distintos temas que tienen que ver con, por un lado, aquellos aportes de estas disciplinas a la formación de los y las futuras fonoaudiólogas y además vamos a darles un pantallazo de temas que se ven en nuestra cátedra. Exacto. No sé si quieren, vamos a hacer lo siguiente con respecto a las preguntas, ¿sí? Porque probablemente a medida que hablamos, que vamos exponiendo, puede ser que algunos de ustedes tengan preguntas. Entonces, lo que pueden ir haciendo es anotar las preguntas en la ventanita de chat, pueden tipear ahí y dejarlas pendientes y entonces cuando Sofía termina su exposición, ella puede contestar eso. O la otra, no sé, Sofía, vos qué te parece, por ahí es mejor dar todo y después al final de la reunión, ¿no? Me parece que es mejor así Dijimos para sí, no perder el el foco todo al mismo. final, ¿sí? Entonces Sí. vamos a ver esa lista y vamos a intentar contestar por lo menos lo que nos dé el tiempo, ¿sí? Para el resto de las preguntas van a tener que venir a la La cátedra. cátedra. Nos gustaría saber, como no nos da mucho el tiempo, nos gustaría saber que nos pongan ahora o mientras preparamos todo, bueno, ya está todo preparado, pero digamos las preliminares, si nos pueden poner si ustedes están estudiando la carrera, si ya son graduadas, si ya son fonoaudiólogas, de dónde son, por ejemplo, o sea, desde qué lugar nos están mirando. Queremos saber quiénes son las personas que nos miran, ¿sí? No es lo mismo hablar con un público que es mayormente alumnos de la carrera, hablar con un gran porcentaje de graduadas. Entonces nos gustaría que nos vayan contando, así después lo vamos mirando y tenemos una mejor idea de, por ejemplo, no sabemos si ustedes tienen alguna idea sobre fonética y fonología o si ya por ahí en algún momento hicieron esa materia en su formación, en fin. Entonces sería bueno también que nos vayan contando por la ventana de chat, así en algún momento podemos mirar e ir haciendo ajustes en lo que vamos presentando. Ah, muy bien, acá tenemos ya a alguien que dijo soy graduada. Bueno, Ahí muy veo a bien. una ex alumna de 2019, Eva Arguello. Así Ah, que sí. alumna Ah, de bueno, 2019 bien. anda por ahí. Bueno. Ah, mira, vuelven. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andas? Hola. ¿Todo bien? Y creo reconocer Bueno, nombres de la clase de hoy, de esta cursada, ¿me equivoco? Hoy empecé, ahí está, bien. Sí, ahí empezaron a aparecer apellidos ah, sí. familiares. Bien, bien. Ok, y veo que hay gente que es por ahí también de otros lugares.
También eso estaría bueno que nos cuenten. Ah, mira, Campana. Cuando hicimos la primera conferencia fue muy interesante, esa se transmitió en vivo por Facebook Live y teníamos gente de distintos países de Latinoamérica, inclusive conectados. Estuvo muy lindo eso. Estaba cursando, graduada de la UBA, de Cava, muy bien. Terminé de cursar la carrera, y esperando presentar el trabajo final en la junta. Bueno, que salga todo bien, entonces, mucha suerte. Graduada de terapia de la Uncuyo, cada otra graduada también, alumnas, gente que está cursando. Bien, muy bien. Ok. Bueno, bárbaro. Bueno, mientras tanto, ustedes sigan anotando si quieren. Este, mm, y bueno, vamos a empezar entonces con la presentación. Sofía, te paso la posta, así ya comenzamos. Dale, empiezo a compartir entonces. Bueno, Bien, avísame Andrea si ya se está ya se viendo. ve, ya se está viendo, sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, para la gente que ya cursó, bueno, Eva, me acuerdo de vos, pero por ahí hay otras personas, va a haber información que quizás recuerdan de la cursada. Para la gente que empezó a cursar hoy, bueno, va a ser una buena manera de refrescar algunas cosas que se mencionaron, de empezar a darle un poco de orden, y bueno, para otra gente que haya cursado o que haya tenido fonética, nos harán consultas después y charlaremos sobre conceptos, ideas, etc. Entonces, como dijo Andrea, la presentación está dividida en dos partes. La primera, en realidad está dividida en dos partes. La primera es en tres partes, quiero decir. Va a haber una pequeña introducción, voy a hablar sobre la fonética y la fonología y qué se distinguen. Después, cómo se distinguen, después vamos a desarrollar temas de fonética segmental y asociar. La fonética segmental es la que se encarga de, por decirlo en criollo, un sonido específico, una letra, digamos, con muchísimas comillas. Las personas que nos conocen saben que no hay que es un problema grande confundir sonidos con letras o símbolos con letras, pero bueno, vamos a encarar un sonido a la vez. La R, por ejemplo, la L, la M, la G. Eso es fonética segmental. En la segunda parte, Andrea va a desarrollar las cuestiones de la fonética suprasegmental, aportes de la fonética suprasegmental, que son fenómenos fonéticos que digamos, son más amplios que un sonido en particular, y cada una de nosotras va a mostrar análisis acústicos hechos en Pratt, que es esta herramienta, este programa de análisis del habla, que se pueden descargar de forma gratuita, libre, en cualquier computadora, y que permite hacer estudios objetivos, permite cuantificar, permite hacer seguimientos de forma no invasiva. Es decir, solamente necesitan un micrófono y pueden empezar a observar qué es lo que sucede con los sonidos, ¿no? Que parece una paradoja, pero bueno, es una herramienta que nos permite ver lo que escuchamos y mantenerlo en el tiempo, conservarlo en el tiempo, porque el sonido aparece y se va, es difícil de asir. Entonces, bueno, aportes en general, digo, aportes de manera introductoria, aportes de la fonética a la formación fonoaudiológica van desde permitir el acceso al contenido de bibliografía. No sé, acá puse, por ejemplo, un texto que habla de intervención logopédica en trastornos fonológicos. Bueno, ya ahí aparece un concepto que viene de la fonética, la fonología, el trastorno fonológico. ¿Por qué hay trastornos fonológicos y trastornos fonéticos? Bueno, eso implica conocer qué es lo fonológico, lo propiamente fonológico, y qué es lo propiamente fonético, de lo cual voy a hablar durante un rato, ¿no? Y abajo aparecen símbolos que están transcritos entre barras, y el hecho de que estén entre barras no es una decisión estética, no es porque a la persona que escribió el artículo le parece que queda más lindo entre barras, es una convención de transcripción que tiene un significado específico. Todo esto es conocimiento fonético. Otro ejemplo, el segundo ejemplo que traje, es un texto que muestra gráficos en el que se compara la articulación de, por ejemplo, en este que aparece acá abajo, de una misma persona que trata de decir una
una R, pero en el primer gráfico no puede, y después de mucho tiempo de practicar, se puede pronunciar la R, pero para entender qué está mostrando este gráfico hay que conocer qué significan, no sé, las manchas negras, las rayas, qué estamos viendo acá. Eso también es contenido fonético, son cosas que damos en la materia, por ejemplo. Entonces, bueno, conocimiento fonético para poder entender textos que van a leer en la carrera y que van a leer en la constante formación profesional también. Contribuciones a la propiocepción, a la percepción de la propia articulación. Es decir, en la materia desarrollamos de forma teórica y práctica, pero teórica también, la descripción, por ejemplo, articulatoria de determinados sonidos. Y esa descripción de los sonidos, de los segmentos, en el caso de la fonética segmental, ayuda a darnos cuenta de lo que está pasando dentro de nuestras bocas cuando hablamos. Es decir, teorizarlo, ponerle nombre, ayuda a darnos cuenta de qué es lo que estamos pronunciando cuando pronunciamos, y a mejorar la escucha también, qué es lo que el otro está pronunciando cuando pronuncia, ¿no? Es como doble beneficio. Y de la mano con desarrollar o mejorar la propiocepción y mejorar la escucha, viene la discriminación auditiva, que es la capacidad de identificar, dicho de manera muy simple, ¿no? La capacidad de identificar que hay dos sonidos que son diferentes, aunque originalmente lo hayamos percibido como similares, o que hay dos sonidos similares, aunque originalmente los hayamos percibido como diferentes. Es decir, en resumen, escuchar lo que se pronuncia, escuchar la realidad del sonido, discriminar. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo, las chicas que estuvieron hoy a la mañana lo vieron, el ejemplo de esa entrada de Twitter que decía: ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que decimos mosca en lugar de mosca? ¿No? Es decir, hay un nuevo sonido, mosca, hay un descubrir un nuevo sonido allí donde pensábamos que había un sa, ¿no? Mosca, pero Sofía. Bueno, aprender a discriminar esos dos sonidos es mejorar una destreza auditiva. El caso contrario es este que tengo acá, que es la famosa comernos las heces, que escuchamos muy bien cuando decimos los autos, se come las heces, los autos, y sin embargo cuando decimos los vehículos, no lo escuchamos. La realización es la misma aspiración, es el mismo comerse las heces, entre comillas, pero en los autos no lo escuchamos y en los vehículos no. Es el mismo sonido. Entonces, otra vez, la fonética contribuye a desarrollar esta destreza auditiva. Y después, por supuesto, la fonética tiene todo un aparato teórico, instrumental, que se pone al servicio de la disciplina y que permite la investigación, la objetividad, la medición, el seguimiento, estudios cuantitativos y herramientas puntuales como, por ejemplo, este programa de análisis del habla que vamos a usar las dos en los ejemplos que pongamos, ¿no? Entonces, empecemos primero por distinguir fonología de fonética, que nos va a servir para la parte segmental y para la parte suprasegmental también, qué es lo fonológico, qué es lo fonético. A mí siempre me gusta hacer analogías, algunas personas se acordarán de la analogía de la silla, o no. Bueno, para la función de hoy lo que traje es la analogía de los animales. Ya, la de la silla será en otro momento, volveremos a eso, ¿no? Voy a pasar acá. Entonces, ¿por qué uso analogías? Porque ya, como les digo, el sonido tiene una materialidad difícil de asir, ¿no? Aparece y desaparece en el tiempo, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, entonces pareciera que es más difícil pensar en un sonido y entender qué es lo que sucede. Entonces, la analogía de los animales se desarrolla de la siguiente manera. Tenemos un grupo de animales: vaca, chancho, gallina, oveja, león, perro. Si tuviéramos que clasificar estos animales en dos grupos, uno que es comida y otro que es no comida, esto no es una reivindicación vegana, tómenlo como lo que es, comida y no comida, ¿no? Diríamos más o menos que sucede esto.
tenemos por un lado los animales de la granja y por el otro lado animales domésticos, animales salvajes. Pero el hecho de que unos sean comida y los otros no sean comida, no se desprende de la cualidad alimenticia de estos animales. Es decir, no es que comemos vaca porque objetivamente la vaca es comestible y el perro no es comestible, porque la vaca tiene determinado valor nutricional que el perro no tiene, ¿no? O que le comemos chancho porque el chancho se cocina mejor a la parrilla que el león, ¿no? Es decir, el hecho de que sean comestibles o no sean comestibles no se desprende de la materialidad, de la realidad biológica objetiva de esos animales. Esa categorización es mental, es cultural, no, bueno, nada, esto que estoy diciendo, ¿no? Pasemos ahora a los sonidos. Vamos a ver qué es lo que pasa con esta categorización de los sonidos que no se desprende de su realidad fonética. Entonces, tomemos dos sonidos, por ejemplo, el sonido de la L, pelo, y el sonido de la R, pero. Si yo les preguntara si estos dos sonidos pertenecen a la misma categoría o a categorías diferentes, ustedes dirían sin mucha duda, creo, que pertenecen a categorías diferentes, que claro, L y R son dos cosas diferentes, porque obvio, porque el pelo es una cosa y pero es otra cosa. Quedaría algo así. Sin embargo, dentro de esta categoría, la categoría de la R, sí podríamos incluir, por ejemplo, la R, que es este símbolo que ven acá, que es una vibrante retrofleja. Pero, bueno, pareciera que pero tiene alguna diferencia articulatoria con pero vale lo mismo. Es como el león y el perro, es no comida. Mientras que la L es como la vaca y el chancho, es comida. ¿Sí? Pero esta diferencia, que siempre, que parece tan obvia desde la perspectiva de un hablante nativo, que no está formado, digamos, en fonética, no se desprende de la realidad acústica y articulatoria de estos sonidos. Esto se ve siempre muy bien estudiando otros idiomas. Por ejemplo, en algunas variedades del chino mandarín, si yo digo la, estoy diciendo picante, y si yo digo ra, estoy diciendo picante también. Entonces, evidentemente, desde la perspectiva de un hablante del chino mandarín, la L y la R, por decirlo en criollo, pertenecen a la misma categoría, son no comida, o comida. Y del otro lado tenemos otro sonido, por ejemplo la R, que sí es de otro grupo, es comida. Entonces, no hay una realidad objetiva en la percepción de, o en la agrupación de determinados sonidos como similares o como diferentes. Entonces, ¿qué es lo que le es propio a la fonética? Lo que le es propio a la fonética es el estudio de la realidad más objetiva de los sonidos. Es la realidad más articulatoria o acústica más objetiva de los sonidos. Por ejemplo, si tuviéramos que comparar la R y la L, que son los sonidos de los que estamos hablando, y lo hiciéramos de manera objetiva, podríamos ver que, por ejemplo, la R y la L tienen mucho en común. Las dos son alveolares, es decir, se articulan los alvéolos, las dos son orales, el aire sale por la boca, las dos son sonoras, hay vibración de las cuerdas vocales, tienen tres rasgos articulatorios en común y se diferencian en uno. Una es vibrante, la otra es lateral. Esto sería un estudio, una forma de acercarnos a la fonética, ¿no? Articulatoria, pero a la fonética en fin. Pero ¿qué es lo que le compete a la fonología? La fonología le presta atención a estas representaciones mentales que tenemos, a esto que nosotros pensamos que va junto, ¿no? Por ejemplo, en español, o los hablantes de español, no nos interesa que la R y la L tengan en común que son alveolares, no nos interesa que sean orales, ni nos damos cuenta que tienen cosas en común. Lo que notamos es la diferencia, que una es vibrante y que la otra es lateral. Ahí tenemos un atributo articulatorio que es significativo, que tiene un valor contrastivo. El resto no le prestamos atención. Existe objetivamente, es una realidad objetiva de los sonidos, pero no nos interesa desde lo fonológico. Atendemos solamente a aquella parte que nos resulta significativa. Caso contrario, tenemos el sonido sh, como en lluvia, y tenemos el sonido y, como en lluvia. Si nosotros analizáramos objetivamente estos sonidos, veríamos que lluvia y lluvia tienen menos en común que la R y que la L.
comparten el punto de articulación, son posalveolares, comparten la salida del aire, es oral, pero el modo de articulación y la acción de las cuerdas vocales no lo comparten. Es decir, que de 4 rasgos articulatorios comparten 2. Y sin embargo, lluvia y lluvia nos parecen sonidos que pertenecen al mismo grupo, da igual, es lo mismo, no nos hace gran mella que ese sonido cambie. Es como si estuviéramos atendiendo a lo que tienen en común, y lo que tienen de diferente lo dejamos a un costado. Entonces, esto es importante. La fonética es la realidad más objetiva, o estudia la realidad más objetiva de los sonidos, o del sonido. La fonología se enfoca en aquello que es significativo, en aquello que nos dice algo, y todo lo que no nos dice nada lo descarta, no le presta atención. Entonces, esto es la primera parte que quería, sobre la que quería hablar brevemente. Pasemos entonces a la fonética segmental y a cómo características fonéticas, propiamente fonéticas, características que le pertenecen de manera objetiva a un sonido, tienen un correlato acústico y se pueden observar en un gráfico, en Pratt, en un oscilograma o en un espectrograma, razón por la cual podemos o nos permite mirar el sonido, como decía más temprano, una paradoja, pero nos permite mirar el sonido y llegar a conclusiones objetivas. Ya no descansar solamente en nuestra capacidad de discriminación auditiva, sino tener una evidencia empírica de qué es lo que está sucediendo en esa articulación. Y tomé como ejemplo la de lluvia, la que acabo de mencionar. Hay diferentes características articulatorias, me quiero enfocar en 2. En el hecho de que el sonido sh es un sonido fricativo. Esto quiere decir que el tracto se cierra tanto que el aire empieza a remolinarse y sale de forma turbulenta. Por eso escuchamos ese ruido, ¿no? Shh. Lo mismo pasa con s, con f. Son todos sonidos fricativos. Y además es sorda, no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces es una realidad fonética articulatoria del sonido sh, además de otros rasgos, otros aspectos. ¿Cuál es el correlato de esto en, por ejemplo, un gráfico? Entonces los sonidos fricativos se ven muy bien en el oscilograma, ¿no? En esta parte de acá arriba. Yo siempre digo que los sonidos fricativos se ven en el oscilograma como una gata peluda. Para mí es una gata peluda, ¿no? Entonces buscamos acá un periodo de onda, de la onda sonora, que parece como esta cosa negra aperiódica, es una onda periódica de menor amplitud. Y si buscáramos otra fricativa en esta misma gráfico, lo tenemos acá. Acá hay otra fricativa, otra gata peluda, ¿no? Y en el espectrograma abajo se ve esta apariencia lluviosa, típica de las fricativas. Entonces tenemos la gata peluda en el oscilograma y la apariencia lluviosa en el espectrograma. Entonces eso ya nos dice que ahí tenemos un sonido fricativo. El hecho de que sea sorda se ve en la ausencia de estas rayas negras que están acá, que se llaman formantes. Simplificado al extremo, si hay rayas negras, hay vibración de las cuerdas vocales; si no hay rayas negras, no hay vibración de las cuerdas vocales. Entonces acá no tenemos rayas negras, el sonido es sordo, no tenemos vibración de las cuerdas vocales. Si hay una permanencia de las rayas negras, entonces vamos a tener un sonido sonoro. Entonces eso en relación a las fricativas. Acá tenemos otro sonido, que es aproximante sonoro. Vamos a poner el video para que vean qué es lo que pasa. La lengua se acerca al velo en este caso, pero no lo toca. De hecho, no se acerca mucho. A tal punto no se acerca que el aire no se arremolina, no pasa lo que pasaba con las fricativas. El aire sale de forma laminar. Sería, por ejemplo, un ejemplo sería el sonido de hago, ¿no? ¿Qué hago? Hago. Ese sonido le corresponde a este símbolo, es velar, aproximante sonoro, oral. Y entonces lo que vemos es que hay un grado de constricción en la boca, pero no es tan alto, no hay tanta constricción.
El aire sale de forma laminar y hay vibración de las cuerdas vocales. ¿Cómo se ve eso en un gráfico? Esperen que, ahí está. Entonces, una aproximante se distingue de una fricativa por varias razones. La primera es porque no tenemos esa onda aperiódica, no tenemos la gata peluda. Tenemos una reducción en la amplitud, es decir, este fragmento tiene menos amplitud que este, que es una vocal, no voy a desarrollar la cuestión de las vocales, pero la onda es periódica. Entonces, se reduce la amplitud, se vuelve a crecer la amplitud, y la onda permanece periódica. Y si nos vamos al espectrograma, perdón, lo que vemos es que tenemos una persistencia de las rayas negras, que son los formantes, eso nos está diciendo que ese sonido es sonoro, y ese negro se vuelve, por un breve periodo, un poco más clarito y después se vuelve a oscurecer. Entonces, esta es la apariencia típica de un sonido aproximante en el oscilograma y en el espectrograma. Por último, quería mostrar, para después pasar a los ejemplos, quería mostrar qué es lo que pasa con las vibrantes. Acá están viendo un video, y vemos que cuando decimos perro, por ejemplo, la R de perro, la lengua toca, el ápice de la lengua toca con los alvéolos, una sola vez en pero, más de una vez en perro. Ahora, a diferencia de las fricativas, que estrechan el tracto al punto que el aire se arremolina, y las aproximantes que estrechan el tracto pero no lo suficiente y el aire sale de forma laminar, en las vibrantes hay un contacto, hay un cierre muy breve, hay un cierre completo de la salida del aire. Una vez para las vibrantes simples, y más de una vez, 2, 3 veces creo que es para las vibrantes múltiples. Entonces, si hay un contacto y hay un cierre de la salida del aire, lo que vemos en el espectrograma y en el oscilograma, pero principalmente en el espectrograma, es esta columnita blanca, ¿no? Hay menos energía, se reduce la energía porque justamente el aire no está saliendo. Pero es por un periodo muy breve de tiempo. Entonces esta columnita blanca que arriba se ve, también la ausencia de energía se ve en la reducción de la amplitud. Mientras que en la múltiple, el fenómeno se ve de la misma forma, pero más de una vez, que sería lo que vemos al costado. Tenemos en este caso 2 columnitas blancas, 2 reducciones en el oscilograma, se reduce la amplitud y vuelve a aumentar, se reduce y vuelve a aumentar, y en el espectrograma vemos esto. ¿Para qué nos sirve saber esto? ¿Cómo ver los sonidos? Bueno, para eso traje 2 ejemplos, los 2 ejemplos de Cortázar. Yo no sé si ustedes alguna vez lo escucharon hablar, pero Cortázar tenía una forma particular de hablar, especialmente tenía una forma particular de pronunciar ciertos sonidos. Entonces, voy a reproducir un audio breve, y lo que me interesa que escuchen es cuando dice rotundo. Lo voy a reproducir una vez y después voy a ir a un extracto que hice de ese sonido para escuchar eso que nos interesa. La señora FIFA se acerca a la tota y ahí nomás le flamenca la cara de un rotundo mofo. Rotundo mofo, no lo puedo pronunciar como la sed. ¿No? Pero no es lo que esperaríamos, no es la articulación más esperada en este tipo de casos. Lo voy a volver a reproducir acá. Un rotundo mofo. Rotundo mofo. El punto de articulación, es decir, esta R, que es la más común es alveolar, en este caso no es alveolar y el punto de articulación es difícil de ver en los gráficos. Entonces no podemos ver un gráfico y decir, ah, la lengua está acá, en esta parte de la boca. Eso es difícil de hacer. Lo que sí podemos ver es el modo de articulación. A mí me pasa, no sé si les pasa, después nos comentarán, cuando escucho este audio, que yo escucho cierta vibración, como de la R, pero en vez de ser R, es en otra parte de la boca, ¿no? Pongo de vuelta. Pareciera, perceptivamente, o a mí me parece, que hay cierta vibración, y sin embargo, el gráfico no muestra esa vibración. O sea, no es un sonido vibrante. Lo que vemos es
una gata peluda. O sea, en el oscilograma vemos una gata peluda. Acá lo que está sucediendo es que hay un sonido fricativo. Y el aspecto lluvioso en el espectrograma. Entonces, es un sonido fricativo, es una articulación fricativa. Es uvular, no se puede ver eso en el oscilograma ni en el espectrograma. Es una fricativa sonora. El micrófono, perdón, no el micrófono, este audio es un audio viejo, digamos, por razones obvias, históricas, el audio es viejo, entonces no se ve tan bien. Si ustedes trabajaran o trabajan o van a trabajar en algún momento con Pratt u otro analizador del habla, siempre es bueno tener un buen micrófono. Cuanto mejor es el micrófono, mejor se observan los fenómenos en los gráficos. Si él estuviera articulando una vibrante uvular sonora, como una que les voy a mostrar ahora, veríamos las columnitas blancas, típicas de las vibrantes. No importa si el flujo del aire se corta en los alvéolos o en la úvula. Si se corta, vemos columnitas. Les puse como ejemplo, este es un sonido que existe en alemán. No existe en español, pero existe en alemán. ¿Ven? Ahí tenemos una vibración de la úvula. Es una vibrante uvular sonora. Y ven cómo se ven las columnitas. O sea, si hay columnitas, hay vibración, si no tenemos otra cosa. Y acá no tenemos la gata peluda. Es una onda periódica, como las que vimos antes. El segundo ejemplo que les quería mostrar es otro fragmento de Cortázar, donde dice, por un momento, quiero que escuchen cómo lo articula. Y consigue marivolarle un sueño a la tota, que se desporrona en diagonía y por un momento orade al aire con sus abroncojantes bocinomias. ¿Ven? Dice, lo repito acá, Y por un momento, por un momento. y por un momento, Bien, por un momento. Entonces, lo esperable sería por un momento, la columnita blanca, que haya una vibrante simple. Y lo que vemos acá es, otra vez, esto es un audio viejo, entonces con la calidad de los gráficos no es tan buena, pero lo que vemos es el comportamiento de un aproximante, ¿no? La de hago, por un momento. Tenemos reducción en el oscilograma, reducción en la amplitud, onda periódica, durante un breve periodo de tiempo. Abajo tenemos las rayas negras, los formantes, que se vuelven un poquito grises durante un breve lapso de tiempo y se vuelven a oscurecer, casi como una transición entre vocales, ¿no? Pareciera que es una transición entre vocales. Entonces está articulando una velar aproximante sonora, como hago. Es la misma que en hago, por un momento. Esto, a veces, no sé si vieron en algún lugar, en las redes sociales o algo, a veces cuando la gente quiere hacer un chiste sobre personas que velarizan estos sonidos, usan la letra G, ¿no? Pog favor, P-O-G, favor, con G. Claro, porque el sonido es velar, está en el mismo lugar, pero es aproximante. Entonces le corresponde el mismo símbolo que en hago. Entonces, un poco resumiendo, ¿para qué nos sirve esta herramienta? Primero estamos atendiendo a sonidos, ¿no? Si es r o es si es r o es o sea, estamos atendiendo a segmentos, que esto es fonética segmental. Estamos pensando en qué es lo que pasa en la boca articulatoria y cómo se plasma esto en este programa en particular o en este tipo de gráficos que es acústico. Es la onda sonora, estamos mirando la onda sonora. ¿Para qué nos sirve? Para registrar, para no descansar en nuestra capacidad de discriminación auditiva, para hacer un seguimiento. Si tuviéramos a Cortázar como paciente, por ejemplo, bueno, lo podríamos grabar en cada sesión y ver si de esto, que es el número 3, que sería por un momento, él pudiera pasar a esto, que es por un momento. Si podemos controlar el progreso. O si de esto, que vemos a la derecha, que es la gata peluda, que es como, por ejemplo, que había dicho rotundo mofo, puede pasar a esto de acá, que es la vibrante alveolar múltiple que conocemos, que esperamos, ¿no?
Bien, entonces eso es lo que tengo para decir por ahora y te paso la palabra, Andrea. Ahora dejo de compartir. Bueno, muy bien. Vamos a poner el reloj para marcarnos el tiempo. Ahí estamos, así ya podemos arrancar. Bueno, ahora vamos a pasar entonces, voy a compartir mi presentación. Vamos a arrancar con suprasegmental y vamos a explicar un poquito qué es eso. Así que yo ya no las voy a poder ver más porque voy a compartir, pero les voy a pedir que me avisen si pueden ver bien. Se ve ¿Sí? bien por acá, sí. Bien, y ahora lo voy a poner en modo presentación. Ahí está. ¿Y ahí también se ve bien? Sí, perfecto. Otra cosa que les voy a pedir es lo siguiente. Había un poquito de demora entre el audio y el video, entre el audio y tuyo, Sofía, Ah, no, en un momento, un poquito. Si llega a pasar eso también, urgente por el chat, avísenme, dale. ¿sí? Por la ventanita del chat, avísame, así yo espero un poquito, hago una pausa antes de empezar a hablar cuando reproduzca los audios, ¿sí? Porque tenemos varios audios y un video. Bueno, en esta sección de aportes vamos a ver específicamente todo lo que tiene que ver con fonología suprasegmental, en particular lo que se llama prosodia, que dependiendo de el tipo de, por ejemplo, literatura que vean, lo pueden ver como entonación. ¿Qué es la fonética y la fonología suprasegmental? Estas dos disciplinas analizan elementos fónicos que afectan a más de un fonema. Es decir, que en vez de tener un segmento como unidad de análisis, en este nivel vamos a utilizar la sílaba como el dominio donde ocurren los fenómenos. Entonces hablamos de fenómenos como acento, ritmo, entonación o prosodia. Estos fenómenos ocurren sobre sílabas, no sobre sonidos individuales. Vamos a distinguir dos tipos de acento. Cuando al ego le decimos acento, puede pensar que tiene que ver algo que ver con la tilde, pero no. Vamos a distinguir acá el acento ortográfico, que es el que se pronuncia y se marca con tilde. Por ejemplo, ahí tenemos unas palabras como título, árbol, cóndor, canción, que llevan tilde en la palabra, en la sílaba más fuerte. Y vamos a distinguir esto del acento prosódico. El acento prosódico se pronuncia y no siempre está acompañado de tilde. Por ejemplo, si yo digo parque, todos pueden oír que la primera sílaba par es más fuerte, se destaca más que la segunda sílaba, pero no hay tilde. Lo mismo pasa en alumno, trabajo, pared, salud. Entonces, de lo que hablamos acá es exclusivamente del acento prosódico. Dejamos todo lo que tenga que ver con la ortografía a un lado. Vamos a correr esto acá que no me deja leer. Ahí está. Bueno, con respecto a la prosodia, en primer lugar hay que decir que es un elemento, un nivel de la lengua, un nivel lingüístico esencial en la adquisición del lenguaje. Hay algo que se llama la hipótesis del bootstrapping prosódico, que justamente dice que la prosodia mejora la capacidad que tienen los bebés para identificar regularidades gramaticales separadas. Y esto se refleja tanto en la actividad cerebral de los bebés, se han hecho muchísimos estudios como el que, por ejemplo, ven a la izquierda, y también en su comportamiento. Es decir, parece ser que los bebés empiezan a detectar o a identificar
dónde empieza y termina una sílaba y dónde empieza y termina una palabra gracias a la prosodia, es decir, algo que es externo a la gramática se termina convirtiendo en algo que habilita al desarrollo del nivel gramatical. La sílaba y la prosodia están íntimamente relacionadas porque, como dije, la sílaba es el lugar donde ocurren las cosas prosódicas, para ponerlo en una forma un poco simple. La sílaba es muy importante porque es la unidad primaria en la identificación de segmentos en el proceso de percepción y comprensión del lenguaje. Es decir, alguien aprende y desarrolla una vocal o una consonante no en forma aislada, sino en su contexto silábico. Tiene mucho que ver, por ejemplo, si un sonido está al principio, en el medio o al final de una sílaba. Las consonantes, por ejemplo, que tienden a ocurrir en los márgenes de la sílaba y que tienen menor sonoridad, y los sonidos vocálicos, que son los núcleos de las sílabas, ocurren en el centro. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo salud, la segunda sílaba, lud, el núcleo es la U, que está en el medio, y los márgenes son la L y la D al final. Y los núcleos tienen mayor sonoridad. Y para la prosodia, los núcleos vocálicos son muy importantes, porque ahí es donde aparece el esqueleto entonativo del habla. Ahora vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Por qué digo esqueleto entonativo? La prosodia señala los límites de las sílabas, es decir, los márgenes, separados en margen izquierdo, que se llama ataque, y el margen derecho, que se llama coda. Hay 3 factores que contribuyen a la sensación de prominencia. Es decir, hay 3 elementos que hacen que cuando escuchamos una palabra, por ejemplo, la palabra papá, percibamos la segunda sílaba como más saliente que la primera sílaba. En lenguaje cotidiano diríamos, la segunda pa es más fuerte que la primera. Bueno, eso de que es más fuerte, ahora vamos a ver técnicamente que no es simplemente más fuerte, hay otros elementos. Los rasgos prosódicos que aparecen en la segunda sílaba de papá son, en primer lugar, el más importante, la variación tonal, es decir, aquella propiedad de la voz, el tono, que puede ir de alto a bajo o de bajo a alto, puede variar en el tiempo, que se denomina F0 o frecuencia fundamental de la voz. La frecuencia fundamental de la voz se produce mediante la acción vibratoria de las cuerdas vocales. Pero esto no es lo único que hace que el segundo pa en papá se destaque más. También hay una mayor intensidad, es decir, la onda tiene mayor amplitud y el oyente percibe esa sensación que tenemos de que algo tiene un volumen más alto, se llama intensidad y se mide en decibeles. Pero además hay otra cosa que hace que el segundo pa se destaque del primer pa, que es que el segundo pa es más largo que el primero, tiene mayor duración. Entonces, estos 3 elementos, las variaciones en el tono de la voz, las variaciones en volumen y las variaciones en duración se combinan para hacer que una sílaba sobresalga y se destaque de otras sílabas en la palabra. Y eso constituye entonces el acento léxico, el acento que cada palabra tiene desde el monosílabo hasta palabras de 2, 3, 4 sílabas, etc. Para esto vamos a mirar un poquito, muy rápidamente, la cadena del habla, cómo se produce. Todo el tiempo se habrán dado cuenta de que yo hablo cosas que son cuestiones de producción del hablante, pero también hablé de percepción, porque siempre hay un oyente que está oyendo y percibiendo. Y no siempre lo que percibimos tiene una conexión directa con lo que fue producido por el hablante. La cadena del habla empieza en la mente del hablante, o sea, a la izquierda de la pantalla. En un acto de selección de sentido, es decir, yo elijo una palabra que representa el concepto que quiero significar, eso es un proceso cognitivo, esa palabra, esa idea o ese sentido lo pongo en
un proceso articulatorio. Entonces yo pienso en papá y digo papá. Cuando digo papá, articulo combinando estos rasgos prosódicos. Produzco una F0, es decir, un tono de voz, un determinado tono de voz, y mi oyente va a detectar en toda esa señal acústica los rasgos prosódicos. Esto es un proceso totalmente auditivo y después se traduce en una representación mental de lo escuchado. Y ahí es donde mi oyente percibe que hay sílabas que son más prominentes o salientes que otras. Entonces, repasamos esto desde otro punto de vista. En la mente del hablante hay un proceso de selección léxica. Todos tenemos un lexicón, que es como una especie de diccionario mental, donde están las palabras, cómo se pronuncia la palabra y qué significan. Por ejemplo, la palabra, vamos a hacerlo ahora con mamá, que tiene todas, tiene sonidos sonorantes, ¿sí? Entonces, desde que esta idea, este concepto surge en la mente del hablante hasta que llega al tracto vocal, ahí se produce una serie de gestos articulatorios eh, que tienen en cuenta la estructura silábica, es decir, qué es cada sílaba, los rasgos fonéticos, a, pero además a eso se le ponen los rasgos prosódicos. Por ejemplo, a la segunda sílaba, el hablante la produce con mayor intensidad, es decir, usando mayor capacidad pulmonar, mayor esfuerzo expiratorio, le da mayor duración, la hace más larga, y dentro de la segunda ma produce una variación en la altura tonal y además en la dirección de cambio de la F0. Entonces, yo digo mamá. Fíjense que la primera sílaba, ma, tiene una F0 estática, es decir, el tono de voz dentro de la primera sílaba es constante. Por eso suena como un robot, ma. Pero cuando digo la segunda sílaba, que es la que tiene el acento prosódico, ahí hago un cambio. La F0 es dinámica. ¿Por qué? Porque mi F0 empieza alto y va disminuyendo muy rápidamente hasta que llega hacia la base de mi rango tonal. Ma, mamá. Entonces, lo que estoy variando acá en esta F0 dinámica es la magnitud, es decir, aumento la F0 al principio, la disminuyo y le doy una dirección de cambio de alto a bajo. Y lo que ocurre entonces, desde el punto de vista del que me escucha o me oye, es que la palabra mamá se puede dividir entre algo más sobresaliente, la información de primer plano, que es la figura dentro de la psicología de la Gestalt, entonces es el más grande, y la primera sílaba, más chiquito, podemos decir que está en segundo plano y que constituye el fondo. Es decir, en ese dibujo que tienen ahí, ustedes pueden ver que de la forma que están arregladas las unidades, parece que hay una pelota que sobresale, esa es la figura, de un fondo o segundo plano, ¿sí? ¿Qué nos aporta el estudio de la prosodia, entonces? Bueno, al igual que el estudio de los segmentos, nos provee de una serie de conceptos teóricos que podemos utilizar como herramientas, el desarrollo de la conciencia fonológica, es decir, nosotras como profesionales o futuras profesionales tenemos que tener una conciencia fonológica muy desarrollada, eso también es otro tipo de herramienta. Entonces, en el ejercicio de la práctica profesional, podemos utilizar estos conocimientos y estas destrezas de detección para la aplicación de estrategias y de otras acciones dentro de la clínica. Y también aquellos o aquellas que se dedican a la investigación y desarrollo de, por ejemplo, distintos tipos de tratamientos, podemos indagar en distintos fenómenos fonoaudiológicos utilizando un método científico que requiere que tengamos magnitudes que podamos medir. Entonces, la F0 se puede medir. Ahora vamos a ver cómo. La duración se puede medir, la intensidad en decibeles se puede medir. Bueno, ahora, ¿qué pasa en oraciones? Bueno, en oraciones la F0 varía todo el tiempo y produce lo que llamamos un contorno entonativo. Por ejemplo, esto. Acá tenemos arriba el oscilograma
que es la onda, y abajo tenemos en la F0 de las cuerdas vocales a través del tiempo, ¿sí? El tiempo avanza hacia la derecha y vemos, por ejemplo, que acá tenemos dos palabras. La primera es papá, la segunda es papa, es decir, exactamente los mismos sonidos, la misma cantidad de sílabas. ¿Qué hace que papa sea papa y me haga pensar en una papa para comer y que papá me signifique otra cosa? Bueno, la primera es papá. Fíjense que en la segunda sílaba es más prominente que la primera porque hay un cambio en la F0. Empiezo alto, esa H es de high, ¿sí? El sistema está en inglés, porque fue creado para el inglés, y la L de low significa bajo, quiere decir que entonces mi tono empieza alto y termina bajo. Todo eso ocurre en ese segmento amarillo que ven ahí, que es la duración de la segunda sílaba, que como pueden ver, es mucho más larga la segunda sílaba en papá que la primera sílaba, es mucho más ancha. En cambio, en papa, vamos a avanzar, en papa, la caída del tono, de la altura tonal, se produce en la primera sílaba, que además es más larga que la segunda sílaba, y en ambos casos el acento es un acento descendente, por eso ahí pueden ver una flecha que va desde arriba hacia abajo, justamente mostrando que si aplico el mismo fenómeno, el mismo proceso, lo aplico en la primera sílaba, estoy diciendo papa. Si lo aplico en la segunda sílaba, estoy diciendo papá. Entonces, un contorno entonativo es en realidad el resultado de interpolar las F0 entre tonos altos y bajos, H y L, como pueden ver. Y hacia el final marcamos un tono bajo con un símbolo de por ciento, porque eso significa que ahí termina nuestra frase entonativa. Y vamos a ver que según dónde se aplican las mayores variaciones de F0, intensidad de duración, se otorgará acento prosódico a una sílaba. Por ejemplo, acá tenemos tres palabras. El número, lo numero, lo numeró. Entonces tenemos el sustantivo, número, el verbo en presente, numero, y el verbo en pasado, numeró. Son exactamente los mismos segmentos, los mismos sonidos, pero acá podemos ver qué es lo que hace que uno sea el sustantivo y el otro sea un verbo en presente y el otro un verbo en pasado. La línea verde que ven marca la intensidad en decibeles, es decir, cuáles las sílabas, los picos de volumen. Y la línea azul o celeste marca la altura tonal de la voz, que se mide en hertz o hercios, y que es la F0, ¿sí? Que produce la vibración de las cuerdas vocales. Entonces, por ejemplo, en número, ustedes pueden ver que la curva verde es más alta en esa sílaba que en las otras sílabas. O sea, el volumen es más alto porque el hablante está usando más esfuerzo expiratorio. También fíjense que la sílaba no es más ancha que la sílaba me, iro, y además que el F0 es más alta y tiene un pequeño descenso. En cambio, cuando digo número, estoy aplicando mayor F0 y mayor volumen en la sílaba central. Y cuando digo número, el volumen, la línea verde es más alta, la duración de esta sílaba es mayor que las de las otras dos sílabas precedentes, y además el cambio de la F0 ocurre sobre la última sílaba. Siempre el cambio más significativo ocurre en la sílaba que nosotros percibimos como más saliente. Ahora vamos a ver qué conexión tiene esto con la práctica. No sé si ustedes conocen lo que es un implante coclear. A la izquierda pueden ver ese aparatito que es un audífono, pero que tiene conectado un sensor que va pegado al cráneo y del lado de adentro se pone otro aparatito que es lo que reemplaza a la cóclea, ¿sí? Cuando la cóclea está dañada,
bueno, obviamente la persona no puede oír, entonces le hacen esta cirugía, se llama implante coclear, pero después tienen que ir primero a ajustar el aparato, ¿sí? Les hacen unas pruebas y después hacen rehabilitación, porque tienen que aprender a percibir con este aparato. No es simplemente ponerles el aparato y listo. Y en este video vamos a ver una nena, una paciente que tiene puesto, no sé si alcanzan a verlo, se ve el audífono, pero no se ve el implante porque es negro, pues se ven unos cables nada más. Y está haciendo su terapia de rehabilitación y adaptación al implante, ¿sí? Entonces, miren lo que va a pasar con el acento prosódico en la palabra rápido. Sí, rápido. 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 Muy bien. Bueno, evidentemente acá vemos que la paciente tiene dificultades para ubicar el acento en la primera sílaba, ¿sí? Vamos a escucharlo de vuelta, el primer par. Rápido. Rápido. ¿Qué está pasando acá? ¿Y qué nos permite ver Pratt? Pratt lo que nos permite ver es la diferencia entre el modelo de imitación y lo que hace la paciente. Si ustedes miran, recuerden, la curva verde es la intensidad en decibeles y la curva azul o celeste es la F0. El F0 de la fonoaudióloga es mucho más alto en Ra, hay un descenso, fíjense que en pido ya baja el F0 rápido, ¿sí? Podemos verlo esquemáticamente a la derecha, lo representé con unas flechas. Entonces, el F0 de la fonoaudióloga va de alto a bajo en Ra y después permanece un tono bajo en las otras dos sílabas. Rápido, rápido. Esa es la acentuación típica. ¿Qué es lo que está haciendo la paciente? En vez de ubicar el cambio de altura tonal en la primera sílaba de la palabra, lo está ubicando en la segunda, pi. Con lo cual, ustedes pueden ver en la curva azul que el descenso es tan rápido en pi, ¿sí? Además de que no puede alcanzar un nivel muy bajo en la última sílaba, do. Queda medio como colgando ese contorno. Van a ver que es una constante en esta paciente. Tiene un rango tonal más estrecho que el de, por ejemplo, la fonoaudióloga, porque todavía está entrenando su rango tonal. Entonces, la nena dice rápido, rápido, ¿sí? Y esa acentuación Rápido. Rápido. es una acentuación atípica. Entonces, esto nos permite ver qué es lo que necesita trabajar y cambiar. Acá tenemos otro ejemplo de cómo durante la rehabilitación la paciente va mejorando, pero hay un pequeño problema. No alcanza todavía el objetivo, pero usa una estrategia compensatoria. Mamá. Mamá. Entonces, en el primer par de contornos, la fonoaudióloga dice mamá y ella dice mamá, es decir, no puede alcanzar el fondo, ¿sí? El tono más bajo, eh, la F0 en la sílaba acentuada, que es ma, la primera ma, es bastante plano, fíjense que es bastante plano y no logra hacer la variación en la F0 que necesita hacer. Entonces, ¿qué pasa en el segundo par? Mamá. Mamá. Bueno, ahora mejoró un poquito, es decir, fíjense que la fonoaudióloga exageró el rango, ¿sí? Se ve mucho más largo, empieza más alto y termina bajo, pero la paciente no logra hacer eso, pero mejoró en algo. Pratt muestra acá que lo que hizo fue compensar, como le cuesta, no puede todavía lograr hacer el cambio de F0 necesario para que el acento se perciba en la segunda sílaba. ¿Qué hace? Le añade duración, es decir, el segundo ma, como pueden ver en el gráfico, dura más tiempo, porque está utilizando uno de los rasgos que contribuyen a la sensación de prominencia. Más adelante, la idea es que pueda tener un control sobre sus cuerdas vocales tal que le permita también, además de mayor duración y mayor volumen, aplicar un cambio descendente en la F0.
Entonces acá vemos cómo hay una pérdida de realce, suena algo como mama la primera vez que lo dice, y Mamá. Mamá. la segunda vez Mamá. Mamá. por lo menos suena más parecido a mamá que el primer intento, ¿sí? Por eso decimos que es una compensación por duración. Y la línea naranja muestra que el segundo ma es mucho más largo que el primero. También podemos ver, a través del estudio de la prosodia, la distinción entre la forma y la función. Aguárdenme que apago, así ahora me quedan, creo, no sé si 5 o 10 minutos. Cuando hacemos un acto de habla, ¿sí? Comunicamos un significado. Entonces, por ejemplo, cuando miramos otros idiomas como el inglés, podemos ver que la prosodia es necesaria para distinguir una aserción de una exclamación, pero no es necesariamente esencial cuando queremos distinguir una aserción, una afirmativa, de una pregunta, ya que en inglés la interrogativa está marcada. Nos damos cuenta de que es una interrogativa porque la oración comienza con un auxiliar. Hay una inversión del auxiliar, del verbo auxiliar y el sujeto. En cambio, en la aserción y en la exclamación, lo primero, lo que encabeza la oración siempre es el sujeto. Por eso en inglés no es necesario utilizar signos de pregunta o signos de exclamación al comienzo de la oración, porque el simple hecho de que la oración empiece con is, ya está. Esto le dice al oyente que esto no es una oración declarativa ni exclamativa, va a ser una interrogativa. En cambio, en español tenemos una diferencia. En español todas las oraciones comienzan con el sujeto. No tenemos ningún indicador de que el hablante está a punto de hacer una pregunta. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos marcar en la lengua escrita, por ejemplo, para de algún modo avisar al que lee que esto va a ser una exclamación? Necesitamos utilizar el signo de exclamación inicial, además del final. Y cuando hacemos una pregunta, si escribimos, digamos, ateniéndonos a la regla y a la normativa, tenemos que poner un signo de pregunta inicial. Porque si ustedes miran, acá la oración es exactamente igual. María está comiendo mandarinas. María está comiendo mandarinas. María está comiendo mandarinas. Son exactamente iguales y a menos que las hablemos, que las produzcamos, no sabemos cuál de las tres es la que se está tratando de significar. Entonces, vamos a ver que para cada acto de habla va a haber un contorno entonativo y va a haber un elemento que es el más importante, que es el acento tonal nuclear, ATN. Es decir, en una frase, en una oración, vamos a tener distintos acentos tonales, que yo los marqué ahí como AT. ¿Sí? Están basadas en esos puntos naranjas y rojos que son los picos de F0. ¿Sí? Cuando unimos los picos de F0, nos queda el contorno entonativo. Ahora, ¿qué es lo que marca que esto es una aseveración, por ejemplo, que el hablante está afirmando algo y no que está exclamando o que está preguntando? Es el ATN, es el acento tonal final que también se conoce como nuclear, que incluye ese acento, ese punto rojo que ven ahí. Debajo tenemos la representación, hay un sistema de representación que se ve en el curso, que se llama TOBY, viene del inglés, que significa índices de tono y disyunción, y se representa con H's y L's para mostrar los picos y valles de F0 en el contorno, ¿sí? Entonces acá podemos decir que esto es un acento descendente bajo, y esto suena así. María está comiendo mandarinas. Entonces, lo que hace que esto tenga el valor de una aseveración es el acento tonal nuclear que tiene, ¿sí? Aquí les muestro los distintos tipos de acentos. Hay acentos que son prenucleares, que están antes de mandarinas, y el más importante de todos, el acento tonal nuclear, es el que está marcado con rojo, y es un acento descendente bajo, es decir, empieza bajo y termina
más bajo aún. En cambio, las exclamativas tienen un acento tonal nuclear que se llama tritonal, donde encontramos un tono bajo, seguido de un tono alto y luego un tono bajo, pero todo esto ocurre, y muy rápidamente, dentro de la sílaba nuclear. Acá tenemos dos sílabas nucleares, lo que está sombreado en celeste. Escuchen la emisión. Mmm, qué ricas medialunas. Entonces, la primera emisión es una exclamación. Fíjense cómo sube y baja el F0. Y la segunda es, qué ricas medialunas. Y también encontramos con que la sílaba tónica o nuclear está en medialunas y dentro de esa sílaba la F0 sube y baja. Entonces, si utilizamos este acento, esta oración queda marcada como una exclamativa. Dijimos antes que el tema en español rioplatense, que es lo que hablamos nosotros, es que las oraciones interrogativas no están sintácticamente marcadas, como en el inglés y muchas otras lenguas. Entonces, que dependemos exclusivamente del nivel prosódico para determinar si nos están diciendo algo o si nos están preguntando algo, ¿sí? Por eso acá puse el acento, el símbolo de interrogación inicial, ¿sí? Escuchamos esta emisión. ¿María está comiendo mandarinas? Acá, en este caso, el núcleo cae en la sílaba ri en mandarinas y fíjense que en la F0 sube y baja. Sube en la sílaba ri, en la sílaba ri, mandarí, y hace un descenso muy rápido en lo que se llama la sílaba postnuclear o posttónica, en nas, mandarinas. Sube y baja. Esta entonación es típica del español rioplatense y en otras variantes del español de Latinoamérica no se utiliza este patrón entonativo, se usan otras entonaciones, ¿sí? Por ejemplo, en el español peninsular se usa el acento ascendente solamente, no ascendente-descendente como lo usamos nosotros. Y además, esto ocurre en palabras graves o paroxítonas, ¿sí? No sé si recordarán, las palabras graves son las que llevan el acento prosódico en la anteúltima sílaba, ¿sí? Entonces necesitamos una sílaba posterior a la tónica para que se pueda hacer la caída de esto que muchas veces se llama acento circunflejo, porque sube y baja. Sube en la tónica y baja en la postónica. Y en el caso, por ejemplo, de palabras agudas u oxítonas como algodón, va a ocurrir un fenómeno que se llama truncamiento. ¿Es de algodón? ¿Es de algodón? Es decir, en este caso, como no hay otra sílaba después de la sílaba nuclear, no hay lugar para que se produzca el descenso, entonces obviamente solamente va a haber un ascenso y va a quedar como resultado un acento ascendente alto. Entonces, como pueden ver, todos estos elementos nos permiten caracterizar, voy a hacer el pantallazo, una especie de flashback, nos permite caracterizar y distinguir qué elementos son los que hay que cambiar para que la prominencia sea la adecuada o para que el significado, lo que queremos hacer en nuestro acto de habla, sea percibido tal cual lo creamos nosotros como hablantes, ¿sí? O sea, queremos que se interprete un acto de pregunta efectivamente como un acto de pregunta y no como un acto de afirmación o de exclamación. Todo esto puede analizarse prosódicamente y instrumentalmente en distintas herramientas. Nosotras siempre usamos Pratt porque es la herramienta más completa y más difundida.
además de gratis, que no deja de tener su importancia, es analizable y es utilizable también justamente para ver, por ejemplo, en casos de disprosodia, que es la pérdida de prosodia por lesiones cerebrales, ictus, o sea, el ACV y demás, que hace que muchas veces algunos pacientes tengan un habla inexpresiva. Es decir, que por un lado podemos contemplar la parte de expresión de las emociones, que también es muy importante, pero también los distintos actos de habla y la inteligibilidad, porque si se han hecho experimentos donde se han cambiado los acentos de muchas palabras, y por ejemplo ocurre que cuando alguien escucha eso no puede distinguir qué palabras fueron dichas porque los acentos estaban corridos hacia otras sílabas, o las variaciones de F0 eran tan pequeñas que casi no se percibían, y entonces se perdía gran parte del significado. Entonces, esto es lo que se puede hacer con lo que proporcionan estas disciplinas. Es una pequeña muestra nada más. Esperamos que les haya resultado interesante y les damos muchas gracias por haber asistido. Y ahora vamos a ver en la ventana de chat, voy a dejar de compartir, por si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud con respecto a la disciplina o con respecto a la materia. Sí, en el chat o que abra micrófono, cualquiera de sus opciones de Como preferencia. quieran, sí, por supuesto, sí, por supuesto. ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Acá preguntan si queda grabada. Sí, queda grabada. No sabemos muy bien dónde. No está bajo nuestro control. Nosotros nos No, metimos y no, ya se no, no, estaba claro. grabando. Sí, queda grabada. Obviamente es acá Marcela dice muy linda charla, muchas gracias Marcela. Después seguramente quedaron cosas colgando porque bueno, estamos tratando de comprimir un montón de data. Pero bueno, lo bueno es que quede grabado, que por ahí lo pueden volver a mirar y el pantallazo no sea tan rápido. Entendemos que estos fenómenos, cuando uno es nuevo en esto, no distingue las cosas de la misma forma que cuando ya tiene un entrenamiento. Entonces, lo que justamente les estamos mostrando lo que pueden lograr con entrenamiento, ¿sí? Las cosas en producción fonológica. Acá Adriana dice gracias por la info compartida. Un gusto, Adriana. Esperemos que te haya o que te sea útil. Decía que los fenómenos del habla ocurren muy rápido, pero les cuento que, y esto inclusive desde la experiencia personal, cuanto más escucha uno y más analiza y más entrena, pareciera que cuando uno escucha la ventana temporal se amplía, o como si las cosas pasaran más lento. Yo escucho a alguien hablar y obviamente estoy tan entrenada que noto un montón de cosas que cuando yo empecé con esto, se me pasaban de largo. O por ahí sentía algo que ni siquiera podía darme cuenta de qué era, pero algo raro. Y a veces no sentía nada y se me pasaba de largo. En cambio, lo que siento ahora es que el tiempo se ralentiza. Es como si la persona hablara más lento de lo que realmente habla. Eso es el entrenamiento, ¿sí? Obviamente, ¿no? No es que cambia, yo estoy segura de que cambia de algún modo la estructura cognitiva del profesional, y que es lo que permite detectar cosas y decir, ay, a ver, esta nena, por ejemplo, no está cambiando su altura tonal lo suficientemente rápido o lo suficientemente dentro de la sílaba y la está corriendo un poquito. Entonces, obviamente que al principio puede parecer esto un poquito como apabullante, pero les puedo asegurar que con entrenamiento y con análisis, y obviamente sabiendo que las cosas existen, por eso la teoría es importante, se logra cambiar mucho la percepción. Cuando uno sabe que algo existe y escucha, es más probable que lo pueda detectar porque sabe que existe. Entonces uno escucha al paciente y espera un fenómeno porque conoce la teoría. Entonces la teoría también contribuye a ampliar nuestra percepción porque esperamos el fenómeno que ocurra.
En cambio, cuando es como si yo les mostrara, por ejemplo, un dibujo de encuentre las 7 diferencias, ¿sí? Y no les digo nada. Si es lo suficientemente difícil, puede ser que les cueste encontrar algunas diferencias entre los dos dibujos. Pero si yo les hago algo que se llama priming, ¿sí? Es como una especie de apuntalamiento, y les digo, fíjate en la parte de abajo del dibujo que hay más diferencias que en la parte de arriba. Cuando ustedes saben que hay más diferencias, van a prestar más atención y van a acotar el espectro atencional y es más probable que efectivamente encuentren esas diferencias. Lo mismo ocurre en la detección de sonidos y rasgos en el habla. Cuando uno conoce la teoría y sabe cómo son las cosas y tiene que escuchar a alguien y decidir qué es lo que presenta ese paciente, obviamente que las cosas empiezan a aparecer, ¿sí? Por eso, esa es la utilidad justamente de la teoría. Alguien pregunta acá si hay un programa descargable para el espectrograma y el oscilograma. Sí, el PRAT es descargable gratuito de la página de PRAT, que la voy a anotar. Ahí escribí cómo cómo se escribe. Ok, ahí Y ahí, está. ahí Mira les que puse está bien. directamente la página para que vayan. Lo que sí tienen que fijarse es descarguen la versión correcta porque, a ver, hay para Windows, hay para Mac, hay versión de 32 bits, hay versión de 64. Si están en duda, bajen la de 32, que va a funcionar con máquinas de 64. Todo depende de la arquitectura de la máquina que tengan. Eh, pero es un ejecutable, así que no tiene instalador, ¿eh? Hacen doble clic y se abre. O sea, lo descargan, lo zipean, lo abren y hacen doble clic y Funciona. ya está. Sí. No tiene instalador, ¿sí? Hilda, estabas Em, levantando la mano, no sé si es que tenías una pregunta. No, quiero hacer un comentario. Me tomo el atrevimiento de abrir el micrófono porque yo me recibí hace casi 40 años y Ujú. trabajo hace 30 y tantos en rehabilitación con niños que tienen problemas de audición y como veo que hay gente que está recién empezando, solo quería hacer el comentario de que cuando uno inicia la carrera no dimensiona la utilidad de conocer la fonética y la fonología. Y tal vez no le presta la atención. Yo recuerdo que nos hacían hacer transcripciones fonéticas y no entendíamos para qué hacíamos todo eso, y con el tiempo me parece tan imprescindible, al menos para el trabajo que yo hago, que solo quería hacer ese comentario para la gente que está recién empezando, que tenga presente que es más que muy útil lo que están empezando a aprender. Solo Bueno, eso. Hilda, Gracias. muchísimas gracias por tu aporte. Es valiosísimo que alguien que ya está más de vuelta en la profesión, con tantos años de experiencia que tenés vos, que digas esto para nosotros, para Sofía y para mí, es un montón, Sí. porque sí es cierto, vemos que a veces las alumnas no toman, y aparte no es, bueno, no, es algo que es natural, ¿no? No toman cabal conciencia de los alcances de esto y lo importante que es, pero es porque justamente no tienen la práctica. Entonces, por lo menos créannos, créannos, dennos un voto de confianza que en algún momento van a decir, esto, esto es re útil, ¿sí? Es muy útil. Así con la vibrante múltiple bien marcada, re útil. Re. Re, exacto. Así que bueno, muchas gracias, Hilda, Gracias. por tu comentario. Sigo con las cosas. Bueno, gracias, dice Paula. Bueno, me alegro mucho, Paula, de que hayas venido. Espero que te sirva. Laura dice, me vino bien para el comienzo. El viernes arranco la materia. Tengo nociones de fonética y fonología por el profesorado de inglés. Me alegra que existan estas nuevas herramientas. Bueno, Laura, yo también soy originalmente de mi campus del inglés, de fonética inglesa. Esa fue mi primera especialización y obviamente te va a ayudar muchísimo. Ya tenés un background bastante completo. No sé en dónde te recibiste también. Bueno, depende pero si tuviste fonética como materia inclusive, porque no en todos los profesorados está como materia, te va a servir un montón. Y te va a servir para fonoaudiología y te va a servir para el contraste entre el inglés y el español. Muchísimo, muchísimo. Bueno, acá Eva dice, la deuda pendiente. Tiene que publicar un libro, dice Eva.
Es un tema complejo que cuesta, pero muy necesario, muy interesante. Gracias. Y bueno, Eva, yo te quiero agradecer a vos por estar acá, por hacer este aporte. Y sí, siempre a veces sale, ¿no? La idea de en algún momento, más adelante, publicar un libro lleva su tiempo, muchísimo tiempo, pero la verdad que está pendiente siempre, así como me pasa con inglés, por ejemplo, ¿no? El libro ideal para el estudiante de tal materia en tal lugar. Bueno, acá yo creo que hace falta el libro que baje, porque si bien hay bibliografía, es cierto que notamos nosotras que la bajada didáctica es un poco lo que sufre, ¿no? Que no sé, nos parece que podríamos hacerlo aún más accesible todavía, sin perder lo técnico y lo preciso y lo científico, pero hacer como una especie de mediadoras entre los libros más técnicos y lo que necesitan las alumnas. Así que bueno, sí, ojalá que algún día lo podamos Suceda. hacer. Adriana dice, es muy cierto lo que dice la colega, me pasaba exactamente lo mismo que Hilda cuando estudiaba la materia, pero es muy valioso. Bueno, Adriana, gracias por tu comentario. Bueno, vemos que ya hay alguien más que piensa lo mismo y yo creo que sí, que es así, siempre pienso. Yo sé que por ahí ahora les parece hasta una materia como, ¿para qué hago todo esto? Pero bueno, en algún momento decir, no, esto es súper necesario. Así que sí, bueno, nos alegramos de que puedan ver justamente por eso nombramos la conferencia aportes, la idea clave de ok, esta materia para qué está en el plan de estudio, ¿sí? ¿Qué me aporta? Lamentablemente sería bárbaro que el aporte a full se pueda apreciar cuando uno está estudiando, pero bueno, en realidad es más a posteriori la cosa, ¿no? Más en retrospectiva que uno puede ver esto. Anne Giselle dice, gracias profesora, seguiría ampliando conocimientos en sus clases. Bueno, seguramente que sí, seguramente van a disfrutar muchísimo, van a estar más en contacto con Sofía, por lo menos Este por año sí. la primera parte este año, porque yo estoy estudiando, estoy haciendo, bueno, un doctorado y me está chupando el cerebro, para decirlo fácil, y realmente los tiempos me matan, así que bueno, pero vamos a ver si por ahí hacia el final tiene la clase conmigo de prosodia, ¿sí? Muchas gracias, un tema complejo que implica mucha práctica en las muestras de habla, no se puede parar de estudiar, no, nunca se puede parar de No, estudiar, eso es no. cierto, nunca parar, como dicen los chicos, ¿no? No, tal cual. Bueno, no sé si les interesa algún dato o tip, algo de lo que hablamos con respecto al Prat, o no sé si le podemos tirar alguna pista más, y si no, bueno, nos despedimos y cerramos la conferencia. ¿No? Sofía, alguna cosa que te haya quedado. No, no ahora que me venga a la mente. Lo que sí podríamos recomendar a las que estén cursando la materia es que ya empiecen a bajar el Prat si quieren. Ah, sí, empiecen a jugar. Sí, o claro, como parece que no, pero el hecho de entrar, de ver qué hay acá, ayuda a orientarse y no a esperar el día que ella les diga, ahora sí, traigan la notebook, los que puedan traerla, vamos a trabajar con Pratt. Estaría bueno que por lo menos que lo hayan bajado, porque cada uno ve, digamos, no sé cómo se manejarán con el tema de bajar un programa y demás, o de zipearlo, porque está zipeado, bueno. Sería bueno que empiecen allá a visitar. Bueno, entonces si no tienen no hay más preguntas ni nada, les agradecemos mucho que hayan estado. Esperamos, como les dije antes, que les sea útil e interesante. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan Muchas buenas gracias. tardes. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Nos Chao, vemos. hasta luego. Hasta Gracias. luego. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, cerramos entonces la sesión y la seguimos por otro canal. ¿Sí? Cierro, me voy Dale, nos vamos. y ya después preguntamos dónde queda la grabación. Dale.